A su retiro del ejército, el coronel Yegor Ilich Rostañev, tío mío, se trasladó a Stepanchikovo, la propiedad que había heredado, y ahí se sintió como un terrateniente nativo que jamás hubiese abandonado sus tierras. Hay personas totalmente satisfechas de todo y siempre conformes. Así era el coronel retirado. Difícil imaginar hombre más dulce y conciliador. Si alguien le hubiera pedido en serio que lo transportase 2 kilómetros sobre sus hombros, es bien probable que lo hiciera. Era tan bondadoso que estaba dispuesto a compartirlo todo, no bien se lo pidiesen, hasta su última camisa. Alto y esbelto, de apariencia titánica, mejillas sonrosadas, dientes blanquísimos como de marfil y largos bigotes rubios. Tenía voz sonora y risa contagiosa. Solía hablar muy deprisa, a borbotones. Por aquel entonces debía de tener unos 40 años y siempre, desde los 16, había servido en los húsares. Se casó muy pronto, locamente enamorado, pero su esposa murió joven dejándole un recuerdo imperecedero y agradecido. Habiendo recibido la hacienda de Stepanchikovo en herencia, lo que aumentaba sus bienes en 600 siervos, abandonó el servicio militar y se instaló en la finca con sus hijos. Iliusha, de 8 años, cuyo nacimiento causó la muerte de su madre, y su hija de 15, Sashenka, que al quedar huérfana ingresó en un licio de Moscú. Poco después, la casa del tío pasó a ser como el arca de Noé. He aquí cómo. Cuando mi tío recibió su herencia y se retiró del ejército, hacía ya 16 años que su madre, viuda y vuelta a casar con un cierto general Krajotkin, volvió a enviudar. Mi tío, por su parte, que en ese momento todavía era un simple corneta, tenía la idea de volverse a casar también él, pero su madre tardó mucho en bendecir su proyectada nueva boda. Derramó lágrimas amargas y lo acusó de ser egoísta, ingrato, irrespetuoso. Le demostró que él no poseía suficientes medios, solo 250 almas, para mantener a su mamaíta con todo su estado mayor de aprovechadas, perros, gatos y ameses y demás, y en medio de esos reproches, censuras y quejas, a sus 42 años, y antes que su hijo, fue ella quien se casó para gran asombro de todos, con el general Krajotkin. También entonces halló un pretexto para acusar a mi pobre tío, diciendo que se casaba solo por tener un refugio en su vejez, refugio que el hijo egoísta y desconsiderado que se atrevía a pensar en casarse nuevamente le negaba. Jamás pude averiguar la verdadera causa que movió a un hombre aparentemente tan razonable como el difunto general Krajotkin a casarse con aquella viuda de 42 años. Sospechaba, al parecer, que tenía dinero. Otros suponían que, presintiendo el cúmulo de males que lo afectaría al cabo de varios años, necesitaría una enfermera. Solo se sabe que nunca tuvo el mínimo respeto por ella, de quien se burlaba sarcásticamente en cada ocasión propicia. El general Krajotkin era un hombre extraño, poco culto pero listo, que despreciaba a todos y a todo. De viejo, por enfermedades adquiridas a lo largo de una vida viciosa y corrupta, su carácter se hizo irritable, agrio y cruel. Carecía por completo de principios morales. Su paso por el ejército fue bueno, pero debido a un desagradable incidente, tuvo que pedir el retiro, evitando a duras penas un juicio y perdiendo su pensión. Eso lo enfureció. Casi sin medios, pues solo poseía unos 100 siervos completamente arruinados, se cruzó de brazos y el resto de su vida, 12 años, lo pasó sin preguntarse de qué vivía y quién lo mantenía, pese a lo cual se mostraba exigente en todo cuanto se refería a sus condiciones de vida. No limitaba sus gastos y se desplazaba en carroza. Poco tiempo después fue incapaz de andar y pasó los últimos 10 años sentado en unos confortables sillones, mecidos, cuando era preciso, por 2 forzudos lacayos que solo oían de su boca diversos y variados insultos. La carroza, los esclavos y los sillones eran costeados por el hijo poco respetuoso que enviaba a su mamaíta lo último que tenía, hipotecando una y otra vez su hacienda, privándose él y privando a su familia de lo más indispensable, y contrayendo deudas casi imposibles de pagar en su situación económica. Aún así,
Su renombre de hijo egoísta e ingrato no dejaba de seguirlo. Era sin embargo tal el carácter de mi tío que acabó creyéndose efectivamente un egoísta y por eso, y para castigarse, enviaba cada vez más y más dinero. La generala veneraba a su esposo, aunque lo que más le gustaba era que fuera general y ella, por matrimonio, generala. Disponía de la mitad de la casa donde vivían y durante la semiexistencia de su marido estuvo rodeada de gorrones, comadres de pueblo y gente fiel a su persona. En aquel pueblecito era un personaje importante. Los chismes, las invitaciones a ser madrina de bautizos o bodas, el juego de cartas por sumas insignificantes y el respeto general por su generala la compensaban con creces de la opresión doméstica. Las cotillas chismosas del pueblo venían a verla para informarla de todo cuanto sucedía. Siempre y en todas partes ocupaba el primer puesto. En una palabra, extraía de su generalato cuanto podía. El general no intervenía para nada en todo eso, pero delante de la gente se burlaba cruelmente de su esposa, preguntándose a sí mismo, ¿por qué me casé con esta beata especialista en hostias? Nadie se atrevía a contradecirlo. Poco a poco sus conocidos lo fueron abandonando, pero él necesitaba estar acompañado, le gustaba charlar, discutir, tener siempre un oyente. Era un liberal y un ateo de los de antes y por ello prefería tratar temas de profundo significado. Mas a los habitantes de aquella pequeña villa no les interesaban aquellos temas profundos y su número disminuía más y más. Intentaron recurrir al whist, preferente en casa, aunque para el general el juego acababa habitualmente con tales crisis de rabia que su esposa y sus allegadas, horrorizadas, encendían velas, celebraban misas, recurrían a diversos sortilegios, repartían pan en los presidios y esperaban temblando la tarde cuando era preciso organizar una nueva partida de whist preference y recibir por cada error gritos, chillidos, insultos y casi golpes. Cuando había algo que no gustaba al general, nadie podía contenerlo. Chillaba como una vulgar mujeruca, blasfemaba como un cochero y a veces rompía y tiraba los naipes al suelo, echaba fuera a los jugadores, llegaba a llorar de fastidio y rabia cuando le daban una carta por otra. Finalmente, perdida casi la visión, necesitó un lector y fue cuando apareció Foma Fomitch Opiskin. Admito que anuncio a este nuevo personaje con cierta solemnidad. Es, sin duda alguna, uno de los más importantes de mi relato. No pienso explicar al lector hasta qué punto tiene derecho a su atención. Será mejor y más posible que lo decida por sí mismo. Foma Fomitch apareció en casa del general en busca de un pedazo de pan. Su lugar de procedencia era un misterio, aunque yo, desde ya se ha dicho, algo averigüé de tan notorio personaje. Se decía, en primer lugar, que había sido funcionario no se sabe dónde y que fue víctima de alguna persecución. Naturalmente, por decir la verdad, que en Moscú se dedicó un tiempo a la literatura, cosa nada extraña ya que la crasa ignorancia de Foma Fomitch no podía obstaculizar su carrera literaria. Lo único cierto es que no consiguió nada y se vio obligado a trabajar para el general como lector y víctima. No había humillación que no soportara por un mendrugo. Es cierto, sin embargo, que, una vez muerto el general, Foma pasó a ser, de pronto e inesperadamente, un personaje muy importante y destacado, afirmando en reiteradas ocasiones que su trabajo de bufón era un generoso sacrificio que hacía por gratitud, que el general había sido su bienhechor, un gran hombre por nadie comprendido, que solo a él, a Foma, había confiado los secretos más íntimos de su alma y que si él, Foma, personificaba, cuando el general lo exigía, diversos animales y otras cosas, lo hacía con el único fin de distraer y alegrar a su amigo, que sufría de tantos males. Sin embargo, las palabras y explicaciones de Foma resultan muy dudosas, ya que ese mismo Foma, todavía siendo bufón, desempeñaba un papel muy diferente para la mitad femenina de aquella casa. Es difícil imaginar, para un no especialista en semejantes cuestiones, cómo pudo conseguirlo. La generala sentía por él un respeto místico. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Fue conquistando poco a poco una influencia extraordinaria sobre la mitad femenina de la casa.
parecida a la influencia de los diversos Ivanes Yakovlevich y otros sabios profetas y vaticinadores visitados en los manicomios por algunas damas aficionadas a ello. Leía en voz alta libros de piedad religiosa, hablaba de las virtudes cristianas vertiendo lágrimas, contaba los hechos notables de su vida, iba a misa todos los días, inclusive a los maitines, predecía el futuro, sabía interpretar magistralmente los sueños y criticar con gran acierto al prójimo. El general se daba cuenta de lo que sucedía en las habitaciones de arriba y era todavía más cruel con su víctima. Pero el martirio de Foma avivaba el respeto que sentían por él la generala y las demás habitantes de la casa. Por fin el general murió. Su muerte fue bastante original. El liberal y ateo de antes se asustó de modo increíble. Lloraba, se arrepentía, rezaba ante las sagradas imágenes, llamaba a los popes, se celebraban misas, le daban la extremaunción. El pobre gritaba que no quería morir y entre lágrimas hasta pedía perdón a Foma. Esto último permitió a Foma jactarse más aún. Sin embargo, antes de que el alma del general abandonara su cuerpo, ocurrió lo siguiente. La hija del primer matrimonio de la generala, mi tía, Praskovia Ilinichna, una solterona que siempre había vivido en la casa del general, una de sus víctimas predilectas, que estuvo durante sus 10 años de invalidez atendiéndolo en todo cuanto necesitaba y que era la única por su carácter simple y bondadoso en contenerlo, se acercó a su cama llorando amargamente para arreglar la almohada del sufriente. Pero el sufriente tuvo tiempo de agarrarla por los pelos y tirar de ellos 3 veces, casi echando espuma por la boca. 10 minutos después, murió. Avisaron al coronel, aunque la generala declaró que no quería verlo, que prefería morir antes que permitirle presentarse en aquellos momentos. El entierro fue espléndido, a costa, naturalmente, del irrespetuoso hijo a quien no quería ver. En la miserable aldea de Gniazev, perteneciente a varios terratenientes depauperados y donde el difunto general poseía alrededor de 100 siervos, se alza un mausoleo de mármol blanco, todo cubierto de inscripciones que loan la inteligencia, el talento, la nobleza espiritual del general, así como sus méritos militares. Foma Fomitch participó muy activamente en la redacción de los panegíricos. Durante mucho tiempo la generala se negó a perdonar al hijo desconsiderado. Entre gritos y sollozos, rodeada por sus numerosas gorronas y cachivaches, habría preferido comer solo pan seco, regado con sus lágrimas, antes de ceder a los ruegos de su hijo indócil de que se trasladara a Stepanchikovo. Mejor pedir limosna bajo las ventanas que trasladarse a la casa de su hijo, y afirmaba también que su pie jamás pisaría esa casa. Dicho brevemente, la palabra pie, utilizada en ese sentido, es pronunciada con gran énfasis por algunas señoras, pero la generala la decía de manera artística, magistral. Quiero decir que la elocuencia, sí, se prodigó en cantidades increíbles, pero durante esos lloros se iba preparando con sigilo el traslado a Stepanchikovo. El coronel agotó todos sus caballos recorriendo casi a diario los 40 kilómetros que separaban a Stepanchikovo de la villa donde vivía su madre. Fue solo a las 2 semanas de muerto el general cuando se le permitió presentarse ante los ojos ofendidos de su progenitora. Para las negociaciones fue utilizado Foma Fomitch. A lo largo de aquellas 2 semanas reprochó y avergonzó al hijo desobediente por su conducta inhumana y llegó hasta hacerlo llorar de pena y desesperación. De entonces data la influencia despótica e incomprensible de Foma Fomitch sobre mi pobre tío. Foma comprendió con qué personas se las tenía que ver y se dio inmediata cuenta de que su papel de bufón había terminado y que también él, a falta de otro, podía ser un hidalgo, y bien que se resarció del tiempo perdido. ¿Cómo se sentiría usted, le decía Foma, si su madre, la causante de que usted viva, tomara un bastón en sus manos temblorosas y resecas por el hambre y se pusiera a mendigar de verdad? ¿No sería monstruoso, teniendo en cuenta, en primer lugar, su categoría de generala y, en segundo lugar, sus virtudes? ¿Cómo se sentiría usted si ella se equivocase y llegara por error bajo sus ventanas? Todo puede suceder,
y tendiera su mano mientras usted, su hijo, descansara en un lujoso lecho de plumas y, rodeado de lujo, terrible, terrible. Pero lo peor de todo, permítame, coronel, que le hable francamente, es que lo veo insensible como un muro de piedra, con la boca abierta y la mirada perdida, lo cual resulta hasta indecente, puesto que la simple suposición de semejante caso lo obligaría en realidad a tirarse del pelo hasta arrancarlo, y deshacerse en lágrimas hasta llenar con ellas arroyos, ¿qué digo arroyos? Ríos, lagos, mares, océanos de lágrimas. En una palabra, Foma, llevado por su exceso de elocuencia, empezó a divagar. Esa era la única salida que invariablemente tenía su fogosidad. El asunto acabó como era de esperar. La generala, con sus mantenidas, perritos, Foma Fomitch y la joven Perepelítzina, su principal confidente, honró por fin Stepanchikovo con su presencia. Decía que no iba sino a probar vivir con su hijo para estar segura de su comportamiento. ¿Puede uno imaginarse la situación del coronel mientras comprobaban su conducta? Al principio, como viuda reciente, la generala consideraba que su deber era mostrarse desesperada 2 o 3 veces a la semana al recordar a su general irremediablemente perdido. Y ocurría siempre, en esos casos, vaya uno a saber por qué, que las culpas recaían en el coronel. A veces, sobre todo si había visitas, llamaba a su nieto, el pequeño Iliusha, y a Sashenka, de 15 años. Los hacía sentar a su lado, los miraba largamente con ojos doloridos y tristes, como hijos perdidos de semejante padre. Lanzaba profundos y dolorosos suspiros y acababa deshaciéndose en lágrimas silenciosas, inexplicables, 1 hora por lo menos. Mal lo pasaba al coronel si no sabía comprender esas lágrimas, y la verdad es que el pobre casi nunca las comprendía, y debido a su ingenuidad aparecía como a propósito en semejantes momentos lacrimosos y era sometido, lo quisiera o no, a un nuevo examen. Sin embargo, su respeto filial no disminuía, podía llegar más bien a su más alto grado. Dicho brevemente, tanto la generala como Foma Fomitch se dan cuenta de que la tormenta, que los estuvo amenazando durante tantos años durante la vida del general Krakótkin, ha pasado y jamás volverá. A veces, sin ton ni son, la generala se desmaya en el diván. Cunde la confusión, el pánico. El coronel destrozado tiembla como una hoja. «Hijo cruel», grita la generala cuando recobra el conocimiento, «has destrozado mis entrañas, mis entrailles». «¿Pero cómo pude, mamaíta, destrozar sus entrañas?», objeta tímidamente el coronel. Las destrozaste, intentas justificarte, me estás faltando al respeto, hijo cruel, me muero». El coronel está hundido, pero la generala revive siempre. Y media hora después el coronel explica a un amigo sujetándolo por un botón: «Debes tener en cuenta, mi querido amigo, que es una grande dame, una generala, una viejecita buenísima, pero está acostumbrada a todo lo refinado, no como yo, que soy un patán. Ahora está enfadada conmigo y naturalmente la culpa es mía. Aunque la verdad, amigo mío, no sé todavía cuál es mi culpa, pero es evidente que la culpa es mía». A veces, la solterona Perepelítzina, un ser más que maduro, siempre enfurruñada, sin cejas, con peluca, ojitos pequeños y lascivos, labios delgados como un hilo, y que se lavaba las manos con salmuera de pepinos, consideraba su deber sermonear al coronel. «Es que usted no es respetuoso, usted es un egoísta e insulta a su señora madre, y por eso ella se enfada. No está acostumbrada a ser tratada de ese modo. Ella es generala y usted no pasa de coronel». «Esa señorita», explicó el coronel a su oyente, «Perepelítzina, es una excelente persona, siempre a favor de mi madre, una señorita como pocas. No pienses que es una gorrona ni mucho menos, también es hija de un teniente coronel, ya ves». Pero todo lo dicho no era más que el comienzo, lo peor estaba por venir. La generala, capaz de tales tretas, temblaba como un ratón ante Foma Fomitch, su anterior bufón. Estaba plenamente conquistada por él. No respiraba sin él, oía con sus oídos, veía con sus ojos. Uno de mis primos, también husar retirado, todavía joven,
que por el mal estado de su situación vivió algún tiempo en la casa del tío, me dijo con toda claridad y franqueza que la generala mantenía relaciones íntimas con Foma Fomitch. Como es lógico, rechacé indignado esa suposición como algo tosco y simple. Había en esa relación algo distinto que solo cabría explicar haciendo comprender al lector el carácter de Foma Fomitch, tal como yo mismo lo comprendí después. Imaginaos a un hombre mezquino, insignificante y pusilánime, un aborto de la sociedad a quien nadie necesita, inútil, asqueroso, repulsivo, pero dotado de un amor propio inmenso, carente además de toda capacidad de justificar de algún modo su enfermiza presunción. Os prevengo de antemano que Foma Fomitch es la personificación de una vanidad ilimitada, pero al mismo tiempo peculiar, es decir, que posee, como suele suceder en casos semejantes, un orgullo ofendido, agraviado por fracasos anteriores, infectado hacía mucho, mucho tiempo, lleno de odio y envidia hacia todos aquellos que triunfan. De por sí se entiende que todos esos sentimientos se presentan alineados con la más descarada susceptibilidad, la suspicacia más delirante. Cabe preguntarse cómo se origina semejante amor propio, teniendo en cuenta la absoluta insignificancia de esas personas tan lastimosas que por su propia posición social deberían saber cuál es su puesto. Difícil pregunta. ¿Quién sabe si hay excepciones y si una de ellas no será Foma Fomitch? Y en efecto, él es una excepción de la regla, lo que se verá más adelante. Cabe preguntar, sin embargo, si estáis seguros de que los resignados a reconocer su papel de bufones, gorrones y aprovechados han renunciado a todo amor propio. No olvidéis la envidia, los chismes, los soplones, las denuncias, los misteriosos susurros en rincones ocultos que tenéis casi a vuestro alcance, sentados a vuestra mesa. ¿Quién sabe si en algunos de esos vagabundos, esos humillados por el destino, esos bufones e histriones vuestros, siempre sometidos y despreciados, el amor propio no cobra mayor fuerza a causa de esa misma humillación, por su papel de bufones e histriones, por su sumisión obligada y humillante? ¿Quién sabe si al principio un orgullo tan deforme no es un falso sentimiento de dignidad propia, ofendida tal vez ya en la infancia por la miseria, la opresión y el desprecio todavía en la casa paterna, condenándolos a una vida errante? Había dicho además que Foma Fomitch era una excepción de la regla general y es verdad. En otros tiempos se había dedicado a la literatura, pero no tuvo éxito y salió defraudado. La literatura es capaz de hundir a muchos, no solo a Foma Fomitch, cuando no es reconocida naturalmente. No lo sé, pero supongo que tampoco antes de meterse a literato había conseguido nada en sus anteriores empresas, que solo había recibido papirotazos en lugar de salarios o tal vez algo peor. Entonces no lo sabía, pero más tarde averigüé que en Moscú había escrito una novelita muy parecida a las que se publicaban por decenas en los años 30, como por ejemplo Liberación de Moscú, El Atamambur, Hijos del Amor o Los rusos en el año 1104 y cosas así, que proporcionaban en aquellos tiempos un grato alimento al ingenio burlón del barón Brambeus. Todo ello ocurría naturalmente hace tiempo, pero la tentación del orgullo literario resulta a veces muy profunda e incurable, sobre todo para las personas insignificantes y estúpidas. Foma Fomitch quedó defraudado desde su primer intento literario, y ya entonces se incorporó definitivamente a la enorme multitud de desengañados de quienes provienen todos los vaticinadores, peregrinos y beatos. A partir de aquello, pienso yo, nació en él la jactancia, la indecente necesidad de ser alabado y distinguido, de ser objeto de admiración y de causar asombro. Ya cuando oficiaba de bufón, consiguió que un grupo de idiotas lo veneraran. En todas partes necesitaba prevalecer sobre todos, profetizar, distinguirse de los demás y alabarse. Si alguien no lo alababa, él mismo lo hacía. En Stepanchikovo, en casa de mi tío, le oí decir cuando ya era el amo y absoluto profeta: «No estaré aquí mucho tiempo con vosotros», dicho con voz misteriosa y grave. «No pertenezco a este mundo. Arreglaré aquí las cosas, os enseñaré, educaré y después os diré adiós. Me iré a Moscú y editaré una revista,
Para oírme, asistirán a mis conferencias 30,000 personas cada mes. Mi nombre será famoso y entonces muy mal lo pasarán mis enemigos. Pero mientras el genio se disponía a ser famoso, exigía recompensa inmediata. En general es muy agradable recibir el pago adelantado y sobre todo, en este caso. Sé que había convencido a mi tío de que él, Foma, estaba destinado a una gran proeza reservada para él, a la que lo obligaba un hombre con alas, que se le aparecía por las noches o algo parecido. Decía que su deber era escribir una obra de profundísimo significado, reconfortante, piadosa, que sería como un terremoto y repercutiría en toda Rusia, y que cuando retumbase en toda Rusia, él, Foma, desdeñaría su gloria y se retiraría a un monasterio y, en las cuevas de Kiev, rezaría día y noche por la felicidad de su patria. Todo eso sedujo a mi tío. Imagínense ahora el efecto que esto habrá tenido en un Foma, literato desengañado, oprimido y abatido y, tal vez, apaleado. Un Foma secretamente voluptuoso y soberbio. Un Foma bufón por un trozo de pan. Un Foma déspota en el fondo a pesar de toda su anterior insignificancia y debilidad. Un Foma fanfarrón y descarado. Un Foma de pronto lleno de gloria y fama, alabado y mimado por una protectora idiota y un protector siempre conforme, en cuya casa vivía al cabo de un largo periodo ambulante. Al hablar del carácter del tío, debo ser más explícito. Si no lo hago, resultaría incomprensible el éxito de Foma Fomitch. Mientras tanto, diré que en Foma se hizo real el siguiente proverbio: si lo sientas a la mesa, pondrá los pies en ella. Bien que recuperó el tiempo perdido. Un espíritu vil, una vez redimido de la opresión, se vuelve él mismo opresor. Foma había sido oprimido y había sentido de inmediato la necesidad de oprimir. Se habían burlado de él y también él se burló de otros. Había sido bufón y él mismo se rodeó de sus propios bufones. Se jactaba hasta lo absurdo, se emperraba en lo imposible, exigía leche de pájaros, su tiranía carecía de límites y consiguió que las buenas gentes, aun sin haber sido testigos de sus felonías, con solo conocerlas, las consideraran alucinaciones maléficas, se persignaran y escupieran. He hablado ya de mi tío, pero si no explico su maravilloso carácter, lo repito, no se comprenderá la descarada entronización de Foma Fomitch en casa ajena. No se comprenderá esta conversión del bufón en un gran personaje. Mi tío, bondadoso en extremo, pese a su apariencia algo tosca, era un hombre de refinada delicadeza, de gran nobleza y valentía probada. Me sirvo de la palabra valentía con plena seguridad. No había obstáculo para él si debía cumplir una obligación, un deber. Su alma era pura como la de un niño, y a sus 40 años era realmente un niño, muy expansivo, siempre alegre, que consideraba ángeles a todos y que se culpaba a sí mismo de los defectos ajenos y exageraba las buenas cualidades de los demás, aun donde no existían. Se lo podían incluir entre las personas más nobles y castas que llegan a avergonzarse de sospechar algo malo en los otros y que se apresuran a dotarlos de todas las virtudes, que se alegran de los éxitos ajenos y viven constantemente en un mundo ideal, y si en ese mundo tiene lugar un fracaso, se culpan ante todo a sí mismos. Su vocación era sacrificarse por los demás. Algunos lo habrían calificado de pusilánime, débil, falto de carácter. Es evidente que era débil y demasiado blando de carácter, pero no por falta de firmeza, sino por su temor a ofender, a ser cruel, por exceso de respeto hacia los otros, hacia el ser humano en general. Diré de paso que era pusilánime y débil cuando se trataba de sus propios intereses que desdeñaba totalmente, por lo cual fue siempre objeto de burlas, hasta por parte de aquellos por quienes los desdeñaba, y digamos de paso que jamás creyó que tuviera enemigos. Sin embargo los tenía, aunque no se daba cuenta de su existencia. Temía como al fuego oír ruidos y gritos en su casa. En esos casos cedía de inmediato a todos y se sometía por una bonomía tímida, por delicadeza. Bueno, pues que así sea, decía muy rápidamente, haciendo caso omiso de los reproches que le hacían por su debilidad y connivencia.
Más vale que todos estén contentos y sean felices. Ni falta hacía decir que siempre estaba dispuesto a recibir toda influencia honorable. Es más, podía ocurrir que un hábil sinvergüenza lo engañara fácilmente y lo hiciera participar en algún asunto turbio, presentándoselo como algo muy decente. A menudo el tío confiaba en los demás y sus errores solían ser frecuentes. Cuando después de muchos sufrimientos se convencía por fin de que el hombre que lo había engañado era un bribón, se culpaba ante todo a sí mismo, a nadie más. Imagínense ahora que se instala de pronto en su apacible casa una idiota caprichosa y loca, inseparable de otro idiota, su ídolo, que hasta aquel entonces había temido únicamente a su general, pero que ahora ya no teme a nadie y hasta siente la necesidad de ser recompensado por todo lo pasado. Una idiota a quien el tío se consideraba obligado a venerar por el simple hecho de que era su madre. Empezaron por convencerlo de que era bruto, impaciente, ignorante y sobre todo, el mayor de los egoístas. Lo curioso es que la vieja idiota se lo creía a pies juntillas. Creo que Foma Fomitch también lo creía, por lo menos en parte. Convencieron al tío de que el propio Dios Todopoderoso le había enviado a Foma para salvar su alma, apaciguar sus desenfrenadas pasiones y su vanidad, de que era orgulloso, jactancioso de sus riquezas y capaz del pecado de reprocharle a Foma Fomitch que comiera su pan. Yo, mi amigo, tengo la culpa de todo, solía decir a algunos de sus amigos, dispuesto a tirarse de los pelos y a pedir perdón. Hay que tener mucha delicadeza con un hombre al que favoreces, pero ¿qué digo? Otra vez tergiverso las palabras. No soy yo quien hace un favor, al contrario, es él quien me favorece viviendo en mi casa, no yo a él. Me acusan de haber dicho que come a costa mía. Yo no lo dije, pero quizás se me escapase algo semejante. Suele sucederme. Él es un hombre que ha sufrido mucho. Durante 10 años, olvidando toda ofensa, cuidó de su amigo enfermo. Merece ser recompensado y además sabe mucho. Es un escritor, un hombre cultísimo y de gran nobleza, en una palabra. La imagen de Foma, culto y desdichado, bufón de un señor caprichoso y cruel, destrozaba de dolor e indignación el noble corazón de mi tío. Todas las singularidades de Foma, su vil proceder, mi tío los atribuía a sus padecimientos pasados, a las humillaciones sufridas, a su rencor. En una palabra, un ser dignísimo. En su alma tierna y noble había decidido que a una persona tan castigada por el destino no se le podía exigir lo mismo que a un ser corriente. Además de perdonarlo, había que curar sus heridas con humildad, devolverle las fuerzas y reconciliarlo con la humanidad. Una vez fijada esa tarea, se entusiasmó tanto que perdió completamente de vista que su nuevo amigo era una bestia lujuriosa, un egoísta, un perezoso comodón y solo eso. Creía sin reservas en la sapiencia y genialidad de Foma. Olvidé comentar que el tío veneraba las palabras ciencia o literatura del modo más ingenuo y desinteresado, aunque él jamás había estudiado nada. Esa era una de sus más importantes e inocentes singularidades. Estaba escribiendo, solía decir, andando de puntillas a 2 habitaciones de distancia del despacho de Foma Fomitch. No sé de qué se trata, añadía con aire misterioso e importante, pero ha de ser algo tan complicado como un raro brebaje. Lo digo en sentido figurado. Alguno lo comprenderá, pero nosotros, tú y yo, alelados quedaremos. Creo que se trata de fuerzas productivas, me lo dijo él mismo. Tal vez diga algo, casi puedo asegurarlo, de política. Será famoso su nombre, y entonces también nosotros lo seremos. El mismo amigo me lo dijo. Sé que mi tío, por orden de Foma, se vio obligado a cortar sus bellas barbas rubias porque con ellas parecía un francés y demostraba poco amor a su patria. Poco a poco Foma empezó a intervenir en la administración de la hacienda, prodigando sabios consejos de horribles consecuencias. Los campesinos no tardaron en comprender de qué se trataba, quién era el verdadero amo, y se rascaban con fuerza el cogote. Un día fui testigo de una conversación de Foma con los campesinos. Confieso que la escuché sin ser visto. Antes había oído decir a Foma que le gustaba hablar con el listo mujik ruso. Fue a la era, les habló del trabajo en el campo. Aunque no sabía diferenciar la cebada del trigo, les habló cariñosamente de las sagradas obligaciones del mujik hacia su señor.
se refirió brevemente a la electricidad y a la división del trabajo, temas totalmente desconocidos por él. Les explicó cómo se mueve la Tierra en torno al Sol y por fin, emocionado por su propia elocuencia, habló de los ministros. Eso lo comprendí. Cuenta Pushkin que un papaíto procuraba que su hijo de 4 años aprendiese a decir: «Papaíto es tan valiente que el zar quiere mucho a mi papaíto». Bien que necesitaba este papaíto de un oyente de 4 años. Los campesinos escuchaban siempre servilmente a Foma Fomitch. «¿Y tú, padrecito?», le preguntó de pronto un viejecito canoso llamado Arhip Korotký. Con el evidente propósito de halagarlo: «¿Recibías mucho salario del zar?». Pero a Foma Fomitch la pregunta le pareció familiar y no soportaba las familiaridades. «¿Y tú, merdoso, para qué quieres saberlo?», respondió mirando con desprecio al pobre mujik. «¿Y para qué me alargas tu hocico? ¿Quieres que te lo escupa?». Foma Fomitch siempre hablaba así con el listo mujik ruso. «Padre nuestro», intervino otro mujik del mismo grupo, «somos unos ignorantes, tal vez tú seas comandante o coronel o tal vez excelencia, pero no sabemos cómo llamarte». «Merdoso», volvió a decir Foma Fomitch, pero ya más benévolo. «Hay salarios y salarios, cabeza de mulo. Algunos son generales pero no reciben nada. Eso significa que no lo merecen, que el zar no los necesita. Yo, por ejemplo, cuando servía al ministro cobraba 20,000, pero no los cogía porque trabajaba para honrar mi nombre. Tenía mis propios bienes. Donaba mi salario a los centros de enseñanza y a las víctimas del incendio de Kazán». «Vaya, entonces fuiste tú, padrecito, quien reconstruyó Kazán», preguntó admirado el mujik. En general los mujiks admiraban a Foma Fomitch. «Sí, yo también participé», respondió Foma como sin querer, como si le fastidiara hablar así a una persona como aquella. Con el tío la conversación con Foma era distinta. «¿Cómo era usted antes?», decía por ejemplo Foma Fomitch, arrillanado en un cómodo sillón después de una comida suculenta, y un criado de pie detrás del sillón debía espantarle las moscas con una rama fresca de tilo. «¿Cómo era usted antes de que yo apareciese? Ahora, en cambio, sembré en usted una chispa de ese fuego celestial que arde hoy en su alma. ¿Sembré o no sembré en usted esa chispa de fuego celestial? Respóndame, ¿sembré o no sembré en usted esa chispa?». Lo cierto es que Foma Fomitch no sabía ni él mismo el porqué de su pregunta. El silencio y la confusión de mi tío inmediatamente lo exasperaron. Él, que había sido siempre tan paciente y apocado, ahora estallaba como la pólvora ante cualquier oposición. El silencio del tío le pareció ofensivo e insistió: «Respóndame, ¿arde o no arde en usted esa chispa?». El tío, confuso, indeciso, no sabe qué responder. «Me permitió recordarle que estoy esperando», dice Foma, ofendido. «Me répondit donc, Yegorushka». Interviene a su vez la generala, encogiéndose de hombros. «¿Le preguntó si arde o no en usted esa chispa?», repite Foma, condescendiente, al tiempo que toma un bombón de la bombonera que, por orden de la generala, siempre le ponen delante en la mesa. «Te juro por Dios, Foma, que no lo sé», responde por fin el tío mirándolo desesperado. «Algo así debe haber. Más vale que no me preguntes. A lo mejor digo algo que esté de más». «Muy bien. Según usted, soy tan insignificante que no merezco respuesta. ¿No es lo que quería decir? Bueno, pues que así sea, que yo no sea nadie». «Pero si no es así, Foma, ¿cuándo dije eso?». «Eso es precisamente lo que quiso decir». «Te juro que no». «Bueno, entonces yo miento. Según usted, busco intencionadamente un pretexto para reñir, y no importa que eso se junte a todas las demás ofensas, yo lo soportaré todo». Mon fils», gritó la general asustada. «Foma Fomitch, mamaíta», exclama el tío desesperado. «Por Dios, os juro que no soy culpable. Tal vez sin querer se me haya escapado algo. No me mires así, Foma. Soy un tonto, me doy cuenta de que lo soy, que a veces digo algo que no corresponde a lo que quiero decir. Lo sé, Foma, lo sé todo. No me lo digas más». Y continúa agitando la mano. «He vivido 40 años, pero hasta que te conocí pensaba siempre que era un hombre. Pues, un hombre como se debe ser. Pero hasta ahora no me había dado cuenta de que era más pecador que un chivo, un egoísta de primera. Y con tantos pecados que es un milagro que la tierra me aguante».
Sí, en efecto, es usted un egoísta, asiente Foma Fomitch satisfecho. Sí, ahora también yo comprendo que soy egoísta, pero eso se acabó, me corregiré, seré mejor. Dios lo quiera, resume Foma Fomitch, que suspira devotamente y se levanta del sillón para dormir la siesta. Foma Fomitch suele descansar después de comer. Para terminar este capítulo, permitidme hablar de mis relaciones personales con mi tío y explicar cómo me vi de pronto frente a frente con Foma Fomitch, metido, sin saber cómo ni cuándo, en la vorágine de los más importantes sucesos que tuvieron lugar en el bendito poblado de Stepanchikovo. Así pues, pondré fin a mi preámbulo y pasaré directamente al relato. Cuando quedé huérfano y solo en el mundo, mi tío sustituyó a mi padre, me educó a su costa e hizo lo que no siempre hace el verdadero padre. Desde que me llevó a su lado me encariñé con él. Tenía entonces 10 años y nos compenetramos perfectamente. Juntos hicimos girar la peonza y robamos la cofia a una señora anciana de mal genio que era pariente nuestra. Até de inmediato la cofia en la cola de una cometa de papel que se perdió en las alturas. Pasados varios años vi a mi tío ya en Petersburgo, donde yo acababa mis estudios, por él costeados. Aquella vez me encariñé con él con todo el ardor de la juventud. Me sorprendió en su carácter una nobleza auténtica, verídica, alegre e ingenua que a todos atraía. Al acabar mis estudios viví algún tiempo en Petersburgo, totalmente libre y convencido, como suele ocurrir a los más jóvenes, de que dentro de poco haría algo digno de ser admirado, grandioso. No quería abandonar Petersburgo. Me escribía con mi tío con poca frecuencia y casi siempre cuando necesitaba dinero, que él jamás me negaba. Mientras tanto, había oído a un criado del tío, de paso por Petersburgo, decir que en Stepanchikovo ocurrían cosas sorprendentes. Esos primeros rumores me interesaron y extrañaron. Escribía a mi tío con más frecuencia, pero sus respuestas pecaban por ser, como siempre, extrañas y confusas, y en cada carta procuraba referirse únicamente a mis estudios científicos. Decía que en ese sentido esperaba de mí muchos éxitos y se enorgullecía de ellos. De pronto, después de un silencio bastante largo, recibí de él una carta sorprendente, distinta de todas las anteriores, llena de extrañas alusiones y de tal cúmulo de contradicciones que al principio no comprendí casi nada. Me di cuenta, sin embargo, que estaba muy alarmado. Una sola cosa quedaba clara en esa carta. El tío me proponía seriamente, casi me suplicaba, que me casara lo antes posible con una antigua pupila suya, hija de un pobre funcionario de provincia, llamado Yeshebekin. La joven había estudiado en un excelente centro de Moscú, costeado por él, y era en la actualidad la niñera de sus hijos. Decía en su carta que la joven era muy desgraciada, que yo podía hacerla feliz, que por mi parte sería un acto generoso. Apelaba a la nobleza de mi corazón y prometía darle una dote. Hablaba, sin embargo, de la dote con cierto misterioso temor y terminaba la carta suplicándome que guardara en el más riguroso secreto todo cuanto me había escrito. La carta me sorprendió tanto que casi acabé mareándome. No es de extrañar, semejante propuesta, hecha a un hombre joven como yo, apenas salido del cascarón, no dejaría de impresionarme, aunque solo fuera por mi romanticismo. Había oído decir además que la joven niñera era guapísima. Sin saber qué decisión tomar, escribí de inmediato a mi tío anunciándole que salía para Stepanchikovo. Aunque con la carta el tío me enviaba dinero para el viaje, permanecí en Petersburgo unas 3 semanas más, lleno de dudas y hasta de temor. De pronto y por casualidad encontré en Petersburgo a un antiguo compañero de mi tío, que regresaba del Cáucaso, después de haberse detenido en Stepanchikovo. Era un hombre sensato, de edad madura, solterón, empedernido. Me habló con indignación de Foma Fomitch y me contó detalles que yo ignoraba por completo. Me dijo que Foma Fomitch y la generala se proponían casar a mi tío con una mujer más que madura, casi desquiciada, de biografía más que extraña y una dote de $500,000. Que la generala la había convencido de que serían parientes y la había alojado en su casa, que mi tío estaba desesperado, pero que el $500,000 de la dote acabaría tal vez por convencerlo. Me contó también que tanto la generala como Foma Fomitch, de mutuo acuerdo,
Perseguían a la pobre e indefensa niñera de los hijos del tío y procuraban echarla de la casa valiéndose de todos los medios. Temían, al parecer, que el coronel se enamorase de ella, si es que no lo estaba ya. Estas últimas palabras me sorprendieron, pero el amigo de mi tío no podía o no quería darme más detalles. Era parco en palabras y evitaba explicaciones y pormenores. Quedé perplejo. Las noticias contradecían tanto la última carta de mi tío que decidí no perder más tiempo y salir para Stepanchikovo, no ya con el fin de consolar y ayudar a mi tío, sino, dentro de lo posible, para salvarlo, es decir, echar a Fomá, impedir la boda con la más que madura y desquiciada doncella y finalmente, puesto que mi conclusión final era que el amor de mi tío no era sino un invento de Fomá, hacer feliz a una joven desgraciada, pero interesante, casándome con ella, y todo eso. Fui animándome poco a poco, y como era joven y estaba ocioso, mis dudas cambiaron de rumbo. Ardí en deseos de realizar proezas y hazañas. Hasta tuve la impresión de que, con aquel noble sacrificio, demostraría una extraordinaria magnanimidad haciendo feliz a una joven encantadora e inocente. Recuerdo que durante el viaje me sentí muy ufano de mí mismo. Estábamos en julio, el sol brillaba esplendoroso y alrededor de mí se extendía la infinita amplitud de los campos con el trigo casi maduro. Llevaba tanto tiempo recluido en Petersburgo que tenía la sensación de que solo ahora veía la luz del día.